que toca dejan de funcionar. Tal es su grado de incompetencia. Y esta incompetencia, sumada a su soberbia y a sus mentiras, genera cabreo. Por eso no pueden ustedes pisar la calle. No es que España esté llena de fachas ni bobadas parecidas, señora Montero. Es que ustedes cabrean a la gente por su incompetencia, por su soberbia y por sus mentiras, incluso por la mala educación de alguna compañera suya. Voy a empezar por el principio, señor Olano. El Ministerio de Hacienda no está implicado en ninguna trama corrupta. No hay ningún miembro de mi equipo investigado o imputado. Y si usted dice lo contrario, mienta sabiendo. Señor Olano, entre usted y yo, ¿qué le pasa? ¿A qué viene esa frustración y ese amargor que usted refleja en la tribuna? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este Partido Popular? ¿Qué le pasa a algunos miembros del Partido Popular que piensan que su futuro depende de la intensidad que pongan en los ataques al Gobierno? Que se repiten ustedes y compiten entre ustedes en esos ataques al Gobierno, y créame que le diga, señor Olano, por ahí usted no tiene nada que hacer. No va a ser usted mejor considerado por la dirección de su partido porque usted haya hecho un monólogo, no sé muy bien dirigido a quién, porque no se lo cree ni usted lo que ha dicho usted aquí en la tribuna. En la tónica que ustedes defienden, que es repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, a ver si una mentira a base de repetición se convierte en verdad, fabricándose titulares, señor Olano, que es lamentable que el principal partido de la oposición solamente intervenga en esta Cámara para insultar, para embarrar, para difamar. ¿Qué propuesta concreta trae el Partido Popular a esta Cámara para mejorar la vida de la gente? Ya le digo yo, no, ninguna, señoría. Si emplean todo el tiempo en intentar embarrar y en intentar, a propósito de hipótesis, a propósito de conjetura, de lo que se ha publicado en este o en cual otro pseudomedio de comunicación, utilizando sindicatos o organizaciones, mejor dicho, porque me sabe hasta mal utilizar el nombre sindicato para referirme a organizaciones ultraderechistas que ponen denuncia para acompañar un relato, el que ustedes hacen, que no se sustenta en ningún tipo de veracidad. Señor Olano, ¿puede usted decir en dónde han dicho los tribunales y han sentenciado todo lo que usted ha dicho aquí? Claro, sentenciado, dice el señor Olano. Ah, sentenciado. Pues claro, señor Olano, se llama Estado de Derecho. Claro, se nos olvida que afortunadamente en este país la justicia no la administra el Partido Popular. Bueno, aunque alardean de sí, hacerlo por la puerta de atrás, que hablaban ustedes. Efectivamente no tiene usted ningún sustento de sentencia. Nosotros sí, para hablar de la Gürtel, para hablar de la Púnica, para hablar de todos los casos de corrupción que ha protagonizado el Partido Popular, que de corrupción en este país sabe tela, señor Olano, sabe mucho. Y que, sin embargo, ustedes, evidentemente, en ese monólogo, insisto, que usted hace, en el que ya hasta renuncia a hacer mérito, se lo noto en la desgana, en ese permanente intento de intentar engañar a los ciudadanos, que ya los conocen, están ustedes enfrascados todo el día, entretenidos todo el día, sin hacer nada de verdad que permita que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus representantes políticos. Esto es lo que ustedes quieren llevar la vida pública. Y esto no es casual, señorías de esta Cámara, esto no es casual. Esta es la estrategia que utiliza la derecha de este país para producir alejamiento del electorado progresista de España hacia las urnas y hacia el voto de sus representantes políticos. Esto no es un juego de qué pesados son, siempre con lo mismo. No, no, no. Esto sigue el dictado de la ultraderecha, que es quien ha diseñado
este tipo de estrategia, señor Olano, y que el Partido Popular ha sido el alumno más aventajado, incluso más que el propio Vox, en donde a ustedes les da igual que España crezca 3 veces más que la zona euro. Les da igual que tengamos récord de afiliación en este país. Les da igual que estemos en el indicador más bajo de pobreza de la serie histórica. Les da igual, porque a ustedes no les importa España. Ustedes quieren el poder por tener el poder y servirse de él para los intereses particulares que ustedes defienden. Y por cierto, señor Olano, se ríe usted como yo me puedo reír cuando yo crea conveniente. Se lo digo porque hasta el tío autoritario le sale a ustedes trasladando, no se ría o se deje de... Sí, usted tiene tíos autoritarios, hombre, claro que los tiene. Nada más que hay que escucharlo un rato aquí en la tribuna. Y la manera en la que se dirigen a sus rivales políticos, porque se puede discrepar, señor Olano, claro. Es más, en democracia discrepamos y afortunadamente tenemos la posibilidad de contrastar ideas. Se puede discrepar. Lo que no se puede hacer es llamamientos al odio. Sí, cuando ustedes dicen que el presidente del Gobierno o los miembros de este Gobierno no pueden pisar la calle, directamente están haciendo llamamientos para que cuando un miembro del Gobierno se pasee por la calle, organizan grupos de gente para que los insulten. Cuando termine usted de hablar con su compañera, yo continúo. Para que les insulten. Ustedes hablan de no pisar la calle y ustedes organizan a gente para que si acaso a alguien se le ocurre organizar la calle, profieran insultos. Es lo que hace, señor Olano, si no, no hablarían ustedes de este tema de forma recurrente, como lo han dicho, como digo, respecto a los miembros del Gobierno. Verá, usted fundamenta toda la intervención respecto al último tema que ustedes quieren hacer de él, como le digo, una mentira, del rescate de Air Europa. ¿De acuerdo, señor Olano? Esto es un déjà vu, porque esto ya lo vimos con Plus Ultra. Es que aquí en esta Cámara tuvimos exactamente las mismas críticas a otra aerolínea, a Plus Ultra, que las que ustedes hacen ahora a Air Europa. ¿Sabe lo que ocurrió, señor Olano? Que se archivó. Porque el expediente era un expediente riguroso, un expediente correcto, oportuno y que respetaba la legalidad vigente. Y, por tanto, señoría, ese expediente terminó archivado. Va a pasar igual con el rescate de Europa. Verá, el rescate de Europa fue avalado por el Tribunal de Cuentas. Se lo voy a repetir otra vez, señor Olano. El rescate de Europa fue avalado por el Tribunal de Cuentas, que dijo que había sido correcto. Por cierto, no es una ayuda, es un préstamo. Es un préstamo que se está devolviendo religiosamente, que ha permitido salvar 6.000 empleos en este país, en un momento como el de la pandemia, donde todos los países europeos salvaron a sus aerolíneas, porque era evidente que habían quedado perjudicadas por la falta de movilidad. Tribunal de Cuentas avala la operación. IGAE, Intervención General de la Administración del Estado, también auditó la gestión del Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, el FASE del que procede esta ayuda, y también el cumplimiento de la normativa aplicable. ¿Sabe cómo fue el informe de la Intervención General? Cuando termine usted de hablar se lo digo. El informe de la Intervención General fue favorable. ¿Está usted diciendo, señor Olano, que mintió el Tribunal de Cuentas y que mintió la Intervención General cuando valoró favorable y auditó de conformidad la ayuda, el préstamo que se le dio a Europa? Porque eso es lo que usted está diciendo aquí en la tribuna. Se informó puntualmente de esta operación por su envergadura a toda la Comisión Europea. Y, por tanto, también contó con ese aval. Y, por último, señor Olano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, avaló en una sentencia este régimen de ayuda que había diseñado
el Gobierno de España. Así que nada ilícito, nada irregular, como tampoco lo hubo en el rescate de Plus Ultra. Pero además, señoría, se está devolviendo el préstamo, que esta es la parte que tampoco al Partido Popular le interesa explicar. Igual que se están devolviendo del resto de empresas que concurrieron a este fondo de solvencia. 30 empresas que permitieron salvar 62.000 trabajadores en un momento, el de la pandemia, en donde, como usted sabe, la dificultad era máxima. Es más, 24 empresas de esas que se les dio el préstamo han podido ampliar un 20% sus plantillas en relación con el momento en el que se concedieron estas ayudas. El problema, señorías, es que ustedes desprestigian a las empresas como si no hubiera un mañana. Ustedes ahora ponen en el foco a Air Europa, mañana ponen en el foco a Plus Ultra, antes de ayer pusieron a otra empresa. Dejen ustedes de desprestigiar a las empresas españolas que están haciendo un trabajo formidable y que están contribuyendo, señoría, de forma muy importante al crecimiento de nuestra riqueza y al crecimiento del empleo. El crecimiento de la riqueza que posibilita que las administraciones públicas tengamos una mayor recaudación. Porque, claro, el señor Olano se sube aquí en la tribuna y porque hay una mayor recaudación por el funcionamiento de la economía, dice que este Gobierno ha subido 90 y tantas, ¿no? 90 y tantas veces los impuestos. ¿Me puede usted decir en qué página de la sesión, de las sesiones de este Congreso están 97 subidas de impuestos, señoría? Claro, porque tienen que venir aquí, usted lo sabe esto al menos, ¿no? De que las subidas de impuestos las tiene que aprobar el Congreso, ¿no? Se lo digo yo, ninguna. Porque las subidas de impuestos son el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta de más de 300.000 euros. Todas las propuestas fiscales que ustedes votaron que no. Votaron que no a que contribuyeran más quien tiene más capacidad económica y votaron que no a bajar los impuestos a las rentas medias, a las rentas trabajadoras, al IVA de la luz o al IVA de los alimentos en el momento en que el Gobierno lo trajo. Y termino, señor presidente. Yo no sé hasta dónde quieren ustedes llegar con ese intento de tumbar al Gobierno que tanto se les nota. Señor Olano, evidentemente la frase que le perseguirá del que pueda hacer que haga, la han aplicado ustedes a todos los ámbitos. Pero le quiero decir que seguiremos trabajando con total transparencia, con total lealtad y, por tanto, señorías, haciendo lo que nos piden los ciudadanos, que es impulsar el bienestar general en contra de los intereses particulares que ustedes defienden. Presidente accidental, aunque me parece que se va a reír usted menos que con la intervención de la señora Montero. Pero bueno, verá, señora Montero, tiene usted mucho cuajo, se lo tengo que confesar. Que usted venga aquí a hacerse la víctima, usted que se cargó la presunción de inocencia de un plumazo, el artículo 144 de la Constitución, y viene aquí a hacerse la víctima en esta tribuna. En fin, señora Montero, más de lo mismo. Verá, viene usted a esta tribuna a recurrir a los argumentos infantiles de parvulario de siempre del Partido Socialista. Ese argumentario falaz que habla de fachas, sabotajes, ultraderecha, fachas con toga, la UCO que comete delitos en contra del Partido Socialista, el PP que es muy malo, y la pájara, y el otro, y el de la moto, y tal. Verá, señora Montero, respete un poco más a sus votantes, que los trata usted como idiotas con esos argumentos. Por lo tanto, señora Montero, ya le digo, menos mentiras, más respeto, sobre todo por sus votantes, pero mientras que sea ministra del Gobierno de España, deberá tener respeto por el conjunto de los españoles. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. No, señor Olano, a los votantes se le tiene respeto, se sea ministro del Gobierno de España o se sea representante político del partido de la oposición. Y no se puede faltar a la verdad, y no se puede intentar confundirlo, y no se puede llamarlos a engaño solo y exclusivamente porque ustedes no toleran desde el primer día que en España haya un gobierno progresista decidido por los ciudadanos en las urnas. Y desde el primer día, señor Olano,
acoso, derribo al gobierno que consideran ilegítimo en España. Usted considera ilegítimo el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso, sí, ya sé que sí, pero si es que yo lo sé, que lo consideran ilegítimo. Pero ¿sabe qué? Que esa es la expresión más clara de la falta de democracia que defiende el Partido Popular. Considerar ilegítimo al gobierno decidido por esta Cámara y, por tanto, con el voto de los ciudadanos. Ya lo sé, que lo consideran ilegítimo. Y el señor Olano, mire, señor Olano, usted viene aquí a hacerse la víctima, no. Usted nos llama sinvergüenza desde esta tribuna. Usted nos llama mentirosos desde esta tribuna. Usted dice que somos unos corruptos desde esta tribuna. Y lo único que yo hago es decir que es mentira. No es que me haga la víctima, es que es mentira, es fango, es barro, es la estrategia de tierra quemada que practica el Partido Popular. Y lo que pasa, señor Olano, es que cuando uno trae las réplicas escritas y no escucha a la persona interviniente, dice cosas en la tribuna que yo no he dicho. Mire usted, yo no he hablado de fachas, yo no he hablado de sabotaje, yo no he hablado de pájara, yo no he hablado de ética, yo le he dicho lo que le he dicho, que efectivamente usted habla de que los trabajadores de este país tienen una determinada situación y yo le digo que afortunadamente hay un gobierno de progreso en España que revirtió la infame reforma laboral que hicieron desde su gobierno, provocando sufrimiento, inestabilidad, falta de interlocución de las organizaciones sindicales porque precarizaron las relaciones laborales. Ustedes se han puesto en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Ustedes facilitaron el despido. ¿Usted va a venir a la tribuna a hablar aquí de la dignidad de los trabajadores y de que este gobierno ha empobrecido a los trabajadores? No. Los trabajadores saben bien, muy bien, que quien empobrece a la clase media y trabajadora es un Partido Popular que defiende los intereses de los bancos, los intereses de las nucleares, los intereses de las energéticas, los intereses de los grandes patrimonios de este país que le dictan la política que ustedes tienen que hacer. Y, señoría, yo tampoco he hablado en esta intervención de escudo social. Es que creía usted que yo iba a hablar aquí del escudo social, que yo no he hablado del escudo social. Señor Olano, es que usted ha leído los papeles que le han preparado y ni siquiera lo contrasta con la intervención que yo he hecho en tribuna. Y, señor Olano, el índice de Gini, el valor más bajo de la serie histórica. En este momento, el crecimiento de España, según la Comisión Europea, nada sospechosa, como usted entenderá, de querer favorecer a tal o cual país, 3 veces superior a los países de la zona euro. Y ustedes no dicen nada. El empleo, récord de afiliación. Ustedes no dicen nada. Una inflación por debajo del 3%. Y ustedes no dicen nada. Y ustedes no dicen nada porque a ustedes les molesta que la situación económica de este país permita que siga progresando la clase media y la clase trabajadora. Y lo que a ustedes les gustaría es que a los ciudadanos les fuera muy mal para que a lomos de esa desgracia tuvieran oportunidad de llegar a Moncloa. Pero eso, señoría, no va a ocurrir. Porque, como le dije en mi primera intervención, este Gobierno ha practicado una política responsable en todas las materias, especialmente en materia fiscal. Curioso que ustedes critican cuando el país tiene una cifra de recaudación acorde con la realidad del dinamismo económico. Ustedes sacan pecho cuando pasa durante los gobiernos del Partido Popular, sacan pecho en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Que es que ustedes dicen en esas comunidades autónomas que todo va muy bien porque tienen récord de recaudación. Pero cuando se trata del Gobierno de España intentan convertir los argumentos a la contra y no tienen ninguna credibilidad, señor Olano. Porque para que alguien tenga credibilidad, al menos algo, al menos una cosa, hará este Gobierno bien. ¿O cree usted que es posible que alguien piense que este Gobierno lo hace todo mal? Que este Gobierno nunca persigue el interés de España, el interés de la ciudadanía. Tienen un cónclave. Aproveche, señor Olano,
no creo que vaya a tener usted posibilidad de aspirar a una determinada posición. Se le ha notado en la tribuna ese cierto rencor. Pero sí le digo, señor Olano, hagan ustedes varias ponencias, entre ellas la cultura democrática, a ver si se les pega algo, y entre ellas cómo luchar contra la corrupción en un Partido Popular que sigue teniendo la sede en la calle Génova pagada con dinero negro. Gracias.